Muy buenos días. La Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur, les da la más cordial bienvenida al segundo foro de divulgación de ciencias de la salud y nanotecnología. Es un evento organizado por la Universidad de Sonora para brindar un espacio y una valiosa oportunidad de reflexión e intercambio de conocimientos, en el cual contribuye al desarrollo de las comunidades profesionales del área de la salud y la nanotecnología. La maestría en Ciencias de la Salud es una formación profesional altamente competente en la solución de problemas de salud e enfermedad, investigación, epidemiología, comprensión de las bases bioquímicas y moleculares, comprensión y una visión innovadora, asertiva en el sector productivo y social. Asimismo, la nanotecnología es la ciencia de manipular la materia a una escala atómica y molecular, con el fin de resolver problemas aplicados a los campos de la ingeniería, la informática y la medicina. Asimismo, a los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, Maestría Ciencias de la Salud URS, continúen en esta transmisión en vivo y en directo, para iniciar con el segundo ciclo de conferencias programadas para este día. Desde el Auditorio Universitario del Campus Navojoa, les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, para iniciar con las actividades de este segundo foro, le damos la cordial bienvenida al doctor Frank Romo García, cuya conferencia titulada es Nanotecnología aplicada en electrónica. El doctor Romo García es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Sonora y responsable del Laboratorio de Nanodispositivos de la Unidad Regional Sur. Es miembro y colaborador del Laboratorio Nacional de Nanodispositivos. Es doctor en nanotecnología por la Universidad de Sonora, donde realizó 2 estancias de investigación, una en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la UNAM. Asimismo, el otro Instituto de Energías Renovables. Tiene una maestría en nanotecnología por parte de la Universidad de Sonora y es ingeniero en mecatrónica por el Instituto Tecnológico de México. Miembro del SNI, ha participado como responsable de proyectos de investigación en la Universidad de Sonora y como colaborador en proyectos. Ha dirigido tesis de ingeniería en mecatrónica y de maestría en nanotecnología. Tiene más de 10 participaciones como ponente en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con 6 publicaciones en revistas JCR. Tiene 3 solicitudes de patentes, experiencia en depósitos de materiales nanoestructurados para aplicaciones en dispositivos electrónicos, en construcción de sistemas de dispositivos de películas semiconductoras, amplio conocimiento en sistema de instrumentación virtual y sistema de comunicación. Le damos la bienvenida al doctor Frank. Lo voy a quitar de aquí porque me gusta moverme un poco, ¿no? Gracias, doctora, por la presentación. Pues buenos días a todos.
Veo que está aquí mi grupo de manufactura, de procesos de manufactura 2. Entonces, bueno, la plática que traigo el día de hoy está más o menos enfocada en lo que son dos áreas de la electrónica: microprocesadores y celdas solares. Entonces, pero para entrar en contexto voy a hablar un poco de lo que es nanotecnología, porque este es un foro de divulgación para divulgar, no es nada, no voy a dar datos muy técnicos, bueno, voy a tratar de no hacerlo, ¿no? Ok, bueno, cuando hablamos de nanotecnología, para los que no están relacionados con el área, como me tocó a mí cuando yo estaba estudiando la licenciatura, decía, cuando escuchaba el término nanotecnología, me imaginaba, ¿no? Esto, ¿no? Nanorobots que te los inyectabas o los tomabas en una píldora y podían viajar por el torrente sanguíneo buscando virus, bacterias, algunas células cancerígenas, etcétera, ¿no? Que fueran inteligentes para poder detectar células cancerígenas y poder eliminarlas, ¿no? O que tuvieran la capacidad de reparar parte o cambiar una parte del código genético para prevenir enfermedades o arreglar una, ¿no? Entonces, pues siento decir ser yo el decirles que estamos todavía muy lejos de eso, ¿no? Eso que ven en las películas, que se inyectan nanobots y que los curan, todavía estamos muy lejos de llegar a esa aplicación, ¿no? No voy a decir que es imposible, pero sí les puedo decir que estamos un poco lejos de eso por lo complejo que es. Entonces, ¿por qué es tan complejo? Voy a ponerlos en contexto. Y para ponerlos en contexto, hay que definir el término de nanotecnología, comenzando con nanociencias. Ok, la nanociencia es esa parte de la ciencia que estudia la materia a una escala muy pequeña, ¿no? ¿Qué tan pequeña? La milmillonésima parte de un metro. Ok, ¿cómo nos imaginamos la milmillonésima parte de un metro? Imagínense el metro de la maestra de primaria, ese metro de madera, ¿no? Ese metro, si lo dividimos en 100 partes, nos quedan centímetros, ¿no? Ahora imagínense la regla esa de la SEP, transparente, ¿no? De 30 centímetros. La resolución más pequeña que tiene esa regla es de 1 milímetro. Si nosotros agarramos ese milímetro, imagínenselo en la regla, y lo dividimos en 1 millón de pedacitos, cada pedacito va a ser un nanómetro. Entonces, a lo que voy con esto es que manipular la materia a esa escala es complicado. Y la nanotecnología es la parte de la nanociencia que se encarga de buscarle una aplicación práctica a la materia en esa escala. Pero ¿por qué es importante estudiar las cosas pequeñitas? ¿Para qué? Para que quepan más cosas en las bolsas, o para que… ¿qué es la importancia del tamaño en cuanto a la materia? Lo interesante es que la materia a esa escala se comienza a comportar diferente. Es decir, por ejemplo, si ustedes agarran un pedazo de oro, un pedazo de plata, y lo lo pulverizamos en pedacitos de oro, pedacitos de plata, la plata, bueno, el oro sigue siendo dorado, sigue teniendo el mismo punto de fusión, sigue siendo el mejor conductor eléctrico que existe, todas sus propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas se mantienen, al igual que la plata, a esta escala, una escala micrométrica, una escala que podemos verla a simple vista, ¿no? Pero si nosotros seguimos cortando en pedacitos estos materiales, lo que vamos a obtener al final van a ser partículas que no las podemos ver a simple vista. De hecho, no las podemos ver ni con un simple microscopio óptico.
Pero lo interesante es que cuando pasan el umbral de la cuando llegan al umbral de la nanoescala, los materiales se comienzan a comportar diferentes. Por ejemplo, nanoesferas de oro son de alrededor de 50 nanómetros, son verdes, pero las de 100 son naranjas. Nanoprismas de 100 nanómetros de oro son rojos. Y bueno, esto, qué interesante, cambian los colores, ¿no? Pero no solamente esas propiedades ópticas que estamos viendo, sino también sus propiedades mecánicas cambiaron, sus propiedades eléctricas cambiaron. Y las aplicaciones que puede tener a esa escala son diferentes a las que tenemos a macroescala, que es la escala de nosotros, ¿no? Un tecnicismo en nanotecnología es decir bulto. Cuando decimos bulto, hablamos de la materia a una escala que la podemos tocar y manipular, ¿no? A simple vista. Al igual que la plata. La plata, por ejemplo, nanoesferas de plata de 100 nanómetros son amarillas, blancas, pero si seguimos bajando, reduciendo el tamaño de esas esferas a 80 y a 40, cambian sus propiedades ópticas, mecánicas y eléctricas. Y las aplicaciones de una nanoesfera de 100 nanómetros de plata a una nanoesfera de 40 nanómetros es diferente. Entonces, la importancia de la nanotecnología o de estudiar la nanociencia es darle una aplicación práctica a una escala macro, algo que impacte a nivel macro a la escala en la que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, cuidado. Ok, entonces les comentaba ¿qué tanta tecnología necesitamos para hacer nanotecnología? ¿O desde cuándo el ser humano ha hecho nanotecnología? Bueno, pues las evidencias más antiguas de nanotecnología es esta copa, la famosa copa de Licurgus. Esta copa del siglo IV es una copa que tiene propiedades ópticas únicas. Por ejemplo, esta copa, cuando la luz le incide de frente, es de este color, es verde, ¿no? Pero cuando la luz llega por detrás, se ilumina de este rojo o naranja, como si estuviera encendida, ¿no? Claro, esto no es muy impresionante en nuestra época, pero en esa época era prácticamente magia. ¿Y cómo lo lograban? Los artesanos del vidrio en ese tiempo incorporaban en su mezcla para hacer vidrios partículas de oro y de plata y los molían en un mortero manualmente, muy finamente, tan fino que llegaban a una escala nano. Obviamente los artesanos de ese tiempo pues no sabían que estaban haciendo nanotecnología y cuando la aplicaban en su punto de fundición tenía estas propiedades ópticas que a un nivel macro no las presentaba, ¿no? También nuestros antepasados, los mayas, se ha encontrado en algunas ruinas de los mayas, en algunos templos, un pigmento muy especial que no ha perdido sus propiedades mecánicas ni ópticas y es un pigmento azul que le llamaron azul maya. Este pigmento azul está compuesto de índigo y una cerámica que se llama paligorskita. Tiene nanopartículas de paligorskita de esta cerámica y esas nanopartículas le dan esa propiedad de que sea que soporte tanto la adversidad del ambiente, ¿no? La humedad, el tiempo, el polvo, la corrosión, etcétera, todo lo que ha pasado por ahí, las propiedades mecánicas que les da la nanotecnología a estos pigmentos, pues las hace mucho más resistentes, ¿no? Estamos hablando del siglo VIII, ¿no? Y un poco más adelante, como ustedes saben, hoy que está lo de la guerra en Ucrania y que todos tenemos miedo de una tercera guerra mundial, a lo largo de la historia de la humanidad, las civilizaciones que han ganado o las guerras es la que tiene la mejor tecnología hasta la fecha, ¿no?
sí tiene que ver la estrategia, pero es más impactante la tecnología. En este tiempo, en el siglo XIII, a lo que se le llamaban las guerras santas, que era una guerra en nombre de la iglesia, no voy a hablar mucho de religión, pero bueno, se conquistaba tierra o se recuperaba tierra en nombre de la iglesia y utilizaban armas. La tecnología en ese tiempo era el acero. ¿Cómo se dice? Las tribus o las civilizaciones que tenían mejor acero o mejores acereros, metaleros se les llama, no los metaleros que escuchan metal, los que trabajaban el metal, los que tenían propiedades mecánicas más avanzadas en metal eran los que ganaban la guerra, porque esa era su tecnología. Y había un acero en particular que se llama acero Damascus, que era un acero que súper duro y que mantenía por mucho tiempo el filo de las espadas, ¿no? Y eso, los metaleros a la hora de hacer el tratamiento para incorporar átomos de carbono en la estructura del acero, sin querer, en ese tratamiento formaban nanotubos de carbono que les daban esas propiedades únicas al metal. Entonces, si se fijan, ¿qué tan complicado es hacer nanotecnología? Lo hemos hecho desde el siglo IV, ¿no? Claro, sin saberlo. Y ahora, eso es en la era premoderna. En una era más contemporánea, por ejemplo, Michael Faraday, uno de los mejores experimentales que ha existido. De hecho, Einstein tenía 3 ídolos, él lo decía, tenía las 3 fotos en su oficina. Tenía una de Newton, una de Maxwell, que ahorita voy a hablar de él también, y una de Faraday. Y Faraday, curiosamente, si los invito a que lean un poquito, creo que hay un capítulo de Cosmos que habla de Faraday, no tenía formación científica, era el intendente de un laboratorio, pero bueno, es el mejor experimental que dice que ha existido, ¿no? Él estudió el electromagnetismo, dio las bases para que se construyera el primer motor eléctrico, pero también investigó un poco sobre las propiedades ópticas de las soluciones coloidales. Una solución coloidal es una solución que tiene incorporada homogéneamente y uniformemente partículas metálicas y tienen propiedades únicas, ¿no? Más adelante, en los laboratorios Bell, John Barden, Shockley y Breitheim, por primera vez logran que un dispositivo eléctrico tenga un comportamiento diferente a lo que le llamaron transistor, y crean el primer transistor en estos laboratorios, en los laboratorios Bell, en 1947. Ese transistor que está en el museo es más o menos de este tamaño. Es importante que se imaginen el tamaño que les estoy mencionando, porque ahorita voy a hablar de transistores y cuántos transistores tienen ahorita ahí en sus manos. Y en 1958, Jack Kilby, uno de los trabajadores de Texas Instruments lo han de ubicar por las calculadoras Texas, ¿no? De Texas Instruments, pero Texas Instruments es una compañía de dispositivos electrónicos muy fuerte. Jack Kilby diseña y construye por primera vez lo que es el circuito integrado. Un circuito integrado es un dispositivo, a lo que le dicen chips, es un dispositivo electrónico que tiene un montón de componentes incorporados dentro de. Y esto es el boom de la electrónica, porque de aquí ya nace toda la electrónica que tenemos, la que me permite que yo haga un cambio de diapositiva, la que permite que me escuchen a distancia y que se escuchen esas bocinas, que tengamos el aire acondicionado en una temperatura deseada, etc. Entonces, de aquí para adelante empieza toda la evolución de la electrónica y de la nano. Pero los que estudiamos nanotecnología, todos pasamos por la parte de la historia donde hablan de quién cree, de dónde sale el término de nanotecnología. Y curiosamente, a Richard Feynman, un
premio Nobel de la Física también, muy famoso, que se encargó de determinar el accidente del Challenger que acabó con la vida de un número alto de astronautas. Y, entre otras cosas, The Great Explainer le decían que era el mejor explicador. Richard Feynman decía que si tú no podías explicar algo complejo en términos sencillos, es que realmente no lo entendías y no lo podías transmitir. Entonces, curiosamente, Richard Feynman en un simposio en el Tecnológico de California el 29 de diciembre de 1959, da una charla que se llama There's Plenty of Room at the Bottom, que quiere decir que hay mucho campo, hay mucho lugar en el fondo, ¿no? Sería más o menos la traducción. Les digo que lo catalogan como el padre de la nanotecnología, pero nunca utilizó el término nanotecnología. Pero en esa charla, muy a su estilo, Feynman nos platicaba que no había impedimentos teóricos en la física para que el ser humano fuera capaz de agarrar un átomo, acomodarlo, formar moléculas y con eso formar máquinas a nuestro, a poder manipularla a nuestro gusto, ¿no? Y formar máquinas, motores a una escala molecular, bueno, una escala nanométrica. Entonces de aquí dicen que se parte, nunca mencionan en esa plática el término nanotecnología, pero aquí comienza, ¿no? Todo este boom de hacer investigación a esa escala. Entonces, bueno, esa era como una intro de nano para abordar el tema de electrónica, cómo la nanotecnología se aplica en electrónica. Y para hablar de nanotecnología en electrónica, se van a acordar de ese slide, los que llevan clases conmigo, tengo que hablar de la estructura del átomo. Ustedes saben que el átomo está compuesto de electrones con carga negativa y protones y neutrones que están en el núcleo y con carga positiva y los electrones que irán alrededor del núcleo del átomo, ¿no? Y son atraídos por fuerzas electrostáticas siguiendo la ley de Coulomb, ¿no? La fuerza de atracción entre dos cargas va a ser directamente proporcional a la distancia. Entonces, bueno, inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy a más distante, y esto lo pueden comprobar con unos imanes, que bueno, es un poco diferente, ¿no? Pero así muy burdamente, si ustedes acercan imanes, pues van a sentir una fuerza de atracción más fuerte. Si los alejan, pues se va a perder esa fuerza de atracción, ¿no? Entonces, para hablar de electrónica, tengo que abordar materiales que se utilizan en electrónica, que son materiales conductores, semiconductores y aislantes. Los conductores, si yo les pregunto, la mayoría me va a contestar que el mejor conductor es el oro. Si les pregunto por qué, les haría una pregunta un poco más técnica. ¿Por qué el oro es el mejor conductor? Porque si les pregunto, ¿y por qué usamos cobre? Pues porque el cobre es más barato, no vamos a hacer cableados de oro. Pero, ¿por qué el oro es el mejor conductor eléctrico? Es debido a su densidad electrónica. Ahorita que les hablaba de la ley de Coulomb, el átomo del oro es un átomo electrónicamente muy denso. Quiero decir que tiene muchos electrones. Y a lo último, en su capa final de su arreglo electrónico, tiene un solo electrón. A esos electrones se le llaman electrones de valencia. Entonces, la distancia entre los protones con carga positiva que están en el núcleo y ese electrón que está solo ahí es relativamente grande. Entonces, si la fuerza de atracción no es tan fuerte, quiere decir que necesito menor energía para agarrar este electrón y hacerlo conducir, ¿ok? Porque la corriente eléctrica es flujo de electrones a través de un medio, ¿no? A través de un conductor. Entonces, por esa razón así muy simple, explicado muy simple, ¿no? Es que el oro es el mejor conductor. Y tenemos otro tipo de materiales que son los aislantes. Los aislantes, por lo general, utilizamos plástico, algunos polímeros, madera, cerámicos, etc. ¿Por qué los aislantes no conducen la electricidad?
¿Por qué? Porque su arreglo molecular y sus enlaces son tan estables que no permiten que haya flujo de electrones tan fácilmente. Ahora, si les pregunto a mis estudiantes y les digo que si podemos hacer conducir un aislante, me van a contestar que sí. ¿Por qué? Porque si tú le das la suficiente energía a los electrones que están en estas moléculas para que conduzcan, van a conducir. ¿Ok? Y en el medio de los conductores y los aislantes tenemos a los semiconductores que tienen una particularidad. Pueden conducir o no electricidad dependiendo de la energía aplicada. ¿Ok? Hay dos semiconductores naturales solamente, el germanio y el silicio. Todos los demás semiconductores que utilizamos en la electrónica son sintéticos, son hechos por el hombre. Voy a explicar burdamente lo que es la teoría de bandas que se estudia cuando estudiamos semiconductores. Imagínense que esa energía que necesitas para que un electrón conduciera, lo podemos ver como una banda de valencia donde se encuentra ese electrón y una banda de conducción donde ya podemos conducir. Entonces, en los conductores lo que pasa es que esas bandas están traslapadas. O sea, necesitas un mínimo de energía para hacerlos conducir. Y energía puede ser aplicando un voltaje, una diferencia de potencial, un impacto mecánico, puede ser con luz, puede ser con calor, etcétera, ¿no? Podemos hacer alguna expresión de la energía. Y en los aislantes, esa brecha energética es bien grande. Entonces, esa brecha energética, por eso les preguntaba que si un aislante lo podemos hacer conducir, sí. Si le das la suficiente energía para pasar un electrón que está aquí a una banda de conducción, sí lo podemos lograr. En los semiconductores, en esa particularidad, si no le aplicamos la energía suficiente, no lo vamos a hacer conducir. Entonces, podemos jugar en un rango. Y de ahí parte toda la lógica de la electrónica moderna, utilizando semiconductores. Antes de los semiconductores se usaba lo que eran los tubos de vacío y eran otros arreglos mecánicos mucho más complejos. Pero la electrónica de estado sólido nace de aquí, de esta teoría. ¿Ok? Bueno, tenía que hablar de esto antes de abordar lo de semiconductores y microprocesadores y transistores y dispositivos electrónicos, porque de ahí parte todo. Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel, en una publicación que hizo, menciona que cada año se va a duplicar el número de transistores que tiene un microprocesador. El cerebro de una computadora, el que hace todas esas operaciones lógicas y aritméticas para poder procesar ya sea información, una imagen, un video, un audio, etcétera, lo hacen los microprocesadores. Gordon Moore dice, y se le llama ahora la ley de Moore, que cada año se va a duplicar el número de transistores que nosotros podemos poner en un microprocesador. Si bien sabemos, pongo un ejemplo ahorita con los celulares, nosotros ya llegamos a un tamaño donde nos sentimos cómodos. No queremos que sean extremadamente grandes, pero tampoco queremos esos teléfonos Vantage que había antes, ¿no? para mandar mensajes. Queremos que tenga un tamaño que nos quepa bien en la bolsa y que podamos ver videos, películas, poder navegar, poder checar nuestras redes sociales de una forma cómoda. Eso sí, queremos que sean más poderosos, queremos que tengan mejor resolución su pantalla, que grabe videos en 4K, en 8K, que tenga una resolución mucho más alta, que pueda jugar juegos más demandantes, que tenga filtros en tiempo real, que pueda hacer un montón de cosas, ¿no? Pero ya no queremos que siga siendo más grande. Entonces, ¿cómo hablando de la importancia del tamaño que les mencionaba ahorita, cómo le hacemos para hacerlos más poderosos sin cambiar el tamaño? Porque Moore decía que agregando transistores, pero ese microprocesador se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Entonces, cambiando la tecnología. ¿Y cómo? Con nanotecnología. Por ejemplo, Intel en el 2008, estamos hablando de los procesadores Pentium
cuando recién salían los Pentium 1, 2, 3 y 4, fue avanzando de ahí en su tecnología de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, pasó de una tecnología de 45 nanómetros. Cuando hablo de tecnología no me refiero a que un transistor mide 45 nanómetros, sino que el tamaño de capa que pueden manipular es a esa escala, ¿no? Hasta el 2018, donde presentaba su Ice Lake, su microprocesador, que ya no son se le quedó el nombre, pero ahora son nanoprocesadores, presentaba su tecnología de 10 nanómetros. En el 2019, cuando yo estaba presentando, en febrero del 2020, que yo presentaba mi tesis de doctorado, yo hablaba de esa convención donde Intel, en esta convención de inversionistas, mencionaban que ya estaban planeando para el 2020 pasar de esa tecnología de 10 nanómetros a 7 y reducirla conforme va pasando el tiempo cada año, ¿no? Sin cambiar el tamaño, solamente cambiando la tecnología que hacemos para poder fabricar y diseñar dispositivos. Entonces decían que en el 2023 ya íbamos a tener procesadores de 7 nanómetros. Intel, siendo el monstruo tecnológico que es en microprocesadores, pues era el líder en ese tiempo. Pero llegó otra compañía, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la compañía de manufactura de semiconductores taiwanesa, que le hace muy buena competencia a Intel, y en el 2020 logran hacer, no se alcanza a ver bien en la diapositiva, pero logran llegar a una tecnología de 5 nanómetros. Repito, no es una tecnología de un transistor que mide 5 nanómetros, sino las capas que manipulan y pueden, que forman, que fabrican ese transistor, miden ese tamaño, ¿no? Entonces Intel, hace poco, acaba de publicar esta gráfico de ley de Moore avanzado, donde habla del desempeño por watt de sus microprocesadores y lo pone en una línea de tiempo, cómo fue avanzando desde los Pentium, la tecnología que manejaba. No me voy a detener mucho aquí en tecnicismos porque pues es un foro de divulgación, pero aquí donde estábamos a 10 nanómetros, que son transistores de efectos de campo de aletas, cambiaron un poco la arquitectura de los transistores y los hicieron más poderosos, también usando supercapacitores MIM, que de hecho había un estudiante aquí en nanotecnología estudiando estos supercapacitores MIM. Y está proyectando para los próximos años inmediatos pasar a la tecnología, y le puso una nomenclatura de 7, 4 y 3. Esta tecnología, bueno, esta nomenclatura que está usando Intel no es un poco publicidad engañosa, porque no significa que esta tecnología es de 7 nanómetros, ni esta de 4, ni esta de 3, sino que le está compitiendo a la compañía de Taiwan Semiconductor para que esta tecnología todavía es de 10 nanómetros, pero es más poderosa que la de 7 de Taiwán. Y la de 4 es de 7, pero es más poderosa que la de 4 de Taiwán. Y la de 3 y así, ¿no? Porque eso fue lo que reportó Intel, ¿no? Llegando a romper la escala nano, una escala subnanométrica, llegando al tamaño de Armstrongs. Si nano es 1 por 10 a la menos 9, Armstrong es 1 por 10 a la menos 10. O sea, es un orden de magnitud todavía menor. Quiere decir que 10 Armstrongs es 1 nanómetro, ¿no? Llegando a una arquitectura que le llaman Ribbon FET, transistores de efectos de campo Ribbon, que son una arquitectura nueva que está diseñada a través del mismo material. Esto es nanotecnología, y esto vamos a decir que es nano aplicado a una escala todavía menor, ¿no? Ok, entonces, bueno, en cuanto a microprocesadores, no voy a seguir hablando de transistores o otros dispositivos, porque hablar de microprocesadores y hablar de que estamos mejorando las computadoras repercute en todo, ¿no? Mejores dispositivos electrónicos, no solamente computadoras, teléfonos celulares, pantallas,
mejor control de los sistemas de temperatura, inteligencia artificial más poderosa. Si tenemos mejores computadoras, tenemos mejor tecnología y tenemos mejor ciencia también. ¿Por qué? Porque los científicos e investigadores pueden procesar mayor datos, o sea, en sus experimentos de diseño o simulación, pueden considerar más variables, como lo que hablaba el doctor Pacheco, ¿no? Antes de inteligencia artificial. Entonces, si tenemos mejores computadoras, vamos a tener mayor capacidad informática de desarrollar algoritmos más poderosos. Otro dispositivo que quiero mencionar la importancia de él, debido al cambio climático que estamos sufriendo, son las celdas solares. Pero para hablar de celdas solares tengo que hablar un poco de luz. ¿Qué es la luz? La luz son ondas, son partículas. ¿Qué es? La luz la podemos definir como un espectro electromagnético, quiere decir que tiene un componente eléctrico y tiene un componente magnético, que se propaga a través del espacio. Una onda electromagnética que se propaga por el espacio. Y si es una onda, tiene que tener una longitud de onda, una amplitud y una frecuencia, ¿no? Entonces, si definimos partículas en mecánica, lo definimos como cuerpos que tienen masa. Y onda como una vibración que se propaga por el espacio. Una vibración de sonido una onda de sonido es una vibración que se propaga a través del aire, ¿no? En el espacio no hay sonido porque no hay aire. La luz sí se puede propagar a través del espacio. Maxwell, muy elegantemente, con sus ecuaciones de Maxwell, nos explicó cómo se comportaba este espectro electromagnético y cómo podíamos utilizar esas ecuaciones para entender el comportamiento de esa onda electromagnética que se propaga por el espacio. Entonces, podemos decir que la luz es un espectro electromagnético. ¿De qué longitud de onda o de qué frecuencia? ¿No? De todas. Partiendo de las ondas más grandes, que son las ondas de radio, que si afortunadamente no las podemos ver, pero si las pudiéramos ver, veríamos. Hay ondas de radio de kilómetros, cómo atraviesan edificios, cómo se propagan por el espacio, pero como les digo, afortunadamente no las podemos ver. Si vamos reduciendo la longitud de onda de ese espectro, de ese espectro electromagnético, de esa onda electromagnética más bien, llegamos a las de onda media, corta y larga, que son las ondas de radio, AM, FM, frecuencias de televisión, UHF, VHF. Si seguimos reduciendo la longitud de onda de esa onda electromagnética, llegamos a las microondas. Las microondas no tienen una onda electromagnética tan poderosa, pero tienen una característica única, que entran en resonancia con las moléculas del agua, y por eso es dañina para el ser humano, porque nosotros somos 3/4 partes de agua, y pues en microondas a esa frecuencia la utilizamos para calentar nuestras comidas, porque la comida tiene agua, ¿no? Lo que hace es que hace vibrar las moléculas del agua, produce colisiones entre ellas, aumenta la entalpía del sistema, y pues esas colisiones, ese intercambio energético se ve reflejado como calor, ¿no? Si vamos reduciendo la longitud de onda, llegamos a los colores. El espectro infrarrojo, que no lo podemos ver, pero es el que yo estoy usando ahorita para hacer un cambio de diapositivas. Y luego está el espectro visible. De todo el espectro electromagnético, nomás nosotros podemos ver este pedacito, desde los 750 nanómetros a los 400, y ahí se contienen todos los colores. Entonces, ¿qué pasa si tenemos algo más pequeño de 400 nanómetros? Pues ya no lo podemos ver con un microscopio óptico, porque la luz visible se sale de ese rango, ¿no? Y entramos al espectro ultravioleta, que es un espectro de un poco más energía, que es capaz de penetrar las células de nuestro cuerpo y producir inducir un error en la replicación del ADN y provocar un cáncer, ¿no? Que es una mutación de la célula. Por eso necesitamos usar bloqueador. Si seguimos bajando la longitud de onda,
se fijan que son inversamente proporcionales a la frecuencia, es más energético, pasando los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, y ya toda esa radiación de muy alta energía que nos afecta a los seres humanos. Ok, me voy rápido aquí. En la física, en la historia de la física, todo estaba muy bien con la física clásica de Newton, la física determinista, donde podíamos, si yo aventaba este control hacia allá, podíamos calcular en cualquier momento la posición de él en un tiempo determinado o con qué fuerza iba a impactar, etcétera, ¿no? Eso se llama física clásica y es determinista, lo podemos determinar, ¿no? Pero con las leyes de Maxwell que nos enseñaban a cómo se comportaba un espectro electromagnético, se dieron cuenta cuando estudiaban que todos los cuerpos irradiaban calor irradiaban energía en forma de calor, ¿no? Lo podemos ver cuando nosotros calentamos un metal, empieza a brillar, primero rojo, luego naranja, luego blanco. Entre más energía esté irradiando, va cambiando su longitud de onda. Si me devuelvo a los colores, rojo, naranja, amarillo, va aumentando su energía de emisión, ¿no? Entonces, cuando hicieron un modelo teórico para estudiarlo, la ley de Rayleigh-Jeans, se dieron cuenta que a longitudes de onda grandes, bueno, relativamente grandes de infrarrojo, el modelo que ellos proponían sí se adecuaba, pero si íbamos reduciendo la longitud de onda, se disparaba al infinito, y cuando hacían el experimento, o sea, cuando trataban de comprobar qué pasaba, pues el experimento no coincidía con el modelo. No podía ser que a la radiación UV la energía era infinita, era imposible, ¿no? Y se demostró con un experimento. Lo voy a abordar rápido. A esta parte de la física se le llama catástrofe ultravioleta, donde las teorías y las leyes de la física que teníamos hasta ese momento no podían explicar este fenómeno. Para eso se tuvo que hacer una nueva teoría de la física y nace la física cuántica. Max Planck, es este señor que está aquí, si se fijan los cuatro son premios Nobel, decía que los átomos irradiaban energía en cantidades fijas y las fijó y les llamó cuantos, ¿no? Las fijó con una constante que ahora se le llama constante de Planck, ¿no? Luego Einstein agarra toda esta teoría de Planck y la aplica para explicarnos cómo interactúa la luz con la materia. Entonces, la luz, que se pensaba que solamente era un espectro electromagnético, se dieron cuenta que podía interactuar con la materia como si fuera una partícula. Y esa luz estaba formada por partículas que tenían una energía determinada que dependía de la longitud de onda a la que fluían, ¿no? Y le llamaban fotones. Los fotones es una partícula que se le llaman bosones porque tienen energía pero no tienen masa. Pero a pesar de que no tienen masa, pueden interactuar con partículas que sí la tienen. Y Einstein nos explica, con su único premio Nobel que tiene, no tiene premio Nobel por la ley de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, cómo un fotón de una energía determinada puede interactuar con un electrón. O sea, una partícula que no tiene masa puede hacer colisiones elásticas e inelásticas con partículas que sí la tienen. Entonces, Einstein nos dice cómo podemos interactuar y qué energía tienen esos fotones dependiendo de la longitud de onda que tienen. Luego llega Heisenberg con su principio de incertidumbre y nos explica cómo se distribuye esa energía a través de las partículas y nace la física estadística o la física probabilística de no saber determinadamente, como en la física clásica, la posición de una partícula en un espacio cerrado. Y luego ya llega Erwin Schrödinger en 1925 y con su ecuación de la función de onda nos explica cómo esas ondas de materia se comportan bajo fuerzas externas. Y esta
esta función de onda juega el mismo papel que la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, que en la física clásica, que en la física cuántica, ¿no? Y aquí nace la mecánica cuántica y toda esta teoría es lo que nos enseña, bueno, lo que nos ayuda a explicar los fenómenos que suceden a la nanoescala. Abordé esto para hablar sobre las celdas solares. Las celdas solares, el principio de funcionamiento es un efecto fotovoltaico. Ahorita hablaba de un efecto fotoeléctrico, donde un fotón interactúa con un electrón. Pero aquí, un fotón interactúa con un par, un electrón y un espacio donde puede ir un electrón que se le llama hueco. Y eso forma una diferencia potencial que traducido en términos se llama voltaje, ¿no? Ok, las celdas solares es un dispositivo electrónico también, al igual que un transistor, que se encarga de convertir la energía solar o la luz, más bien, la energía de la luz en voltaje, en corriente eléctrica, en un flujo de electrones, ¿ok? Por medio de esa interacción que nos explicaba Einstein, ¿no? Esos fotones interactúan con los electrones de los átomos y podemos generar electricidad. ¿Para qué? Para encender una lámpara, para encender un ventilador, o una bocina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos en ese campo? Ya hay celdas solares que usan nanotecnología. Si nos vamos a buscar celdas solares aquí en las personas que tienen en su casa, todas van a ser azules y grandotas, ¿no? Pero todas van a ser azules. Hay algunas grises. Que sean azules quiere decir que son de un material en particular. Ese material es silicio. Hay de diferentes, silicio amorfo, silicio policristalino y silicio monocristalino. Las monocristalinas son más caras y casi no hay, pero esas azules que ven son de silicio policristalino. Hay compañías que ya fabrican estas celdas solares nanoestructuradas. Esas de silicio podemos decir que no son nanoestructuradas porque realmente no son, ¿no? Es un dispositivo electrónico muy básico, casi como un diodo, con algunos arreglos, pero pues bueno, es la tecnología que más podemos utilizar ahorita y la más barata. Pero ya hay compañías comerciales que utilizan nuevas técnicas de nanotecnología para producir estas celdas. Por ejemplo, esta nanosolar que hace celdas para los techos y que son flexibles, pero siguen siendo con una eficiencia baja. Entonces, al igual que los dispositivos electrónicos, como le hicieron ya no podemos hacer el tamaño más grande, entonces vamos a cambiar la tecnología que está ahí para hacerla más eficiente. El impacto es importante más en nuestra región porque si vemos este mapa solar de potencial fotovoltaico, vemos que, hablando de América, nosotros tenemos un potencial fotovoltaico muy alto debido a la radiación solar que recibimos. Si nos enfocamos en México, vemos que Sonora pues, juega un papel importante en recibir esa radiación. Lo sabemos todos los que vivimos aquí, ¿no? Bueno, les hablaba de la tecnología de silicio porque es importante mencionarlo y va a sonar a que le voy a tirar mucha tierra al silicio, pero tengo que abrirles los ojos. La radiación que nosotros recibimos del Sol puesta en un espectro electromagnético con longitud de onda va desde los 2250 nanómetros hasta los 250, ¿no? Es todo esto. La atmósfera y la capa de ozono reciben un montón de esa radiación y la filtran, ¿no? Y a nosotros nos llega aquí de masa atómica 1.5, de masa de aire, perdón, 1.5, nos llega a este espectro que está en negro. Esto es lo que nosotros recibimos de radiación solar, ¿no? En longitud de onda. Parte de esa radiación está en el visible, por eso podemos ver con la luz del sol, ¿no? Esta parte podemos ver, pero todo esto no. Y todo esto que nos afecta, por eso usamos bloqueadores, tampoco lo podemos ver, nomás podemos ver ese pedacito que está en arco iris. ¿Ok? Ahora, si recibimos todo este espectro, fíjense, voy a comparar ese espectro, que viene siendo este mismo,
con la parte de ese espectro que utilizan las celdas de silicio. Las celdas de silicio solamente usan este pedacito. Todo lo demás que recibe esa celda solar le va a afectar a su eficiencia. La va a calentar, le va a bajar la vida útil, la va a dañar, etcétera, etcétera, ¿no? Y al igual que la temperatura. En condiciones estándar de funcionamiento, que son las pruebas que hacen los fabricantes de celdas solares de todas, ¿no? No nomás de los de silicio, nos dice que una celda de silicio puede tener una eficiencia del 16%. ¿Cuánto me queda? Ok. Pero en un lugar como el que estamos, con un clima tan extremo de temperaturas, de humedad, de cambios climáticos, el calor extremo le afecta a la eficiencia. Entonces esas celdas solares que nos dijeron que eran del 16% pueden bajar hasta un 9, 10, 8%, y la vida útil que nos había dado el fabricante de 20 años, pues se va a reducir considerablemente, drásticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las STC, Standard Test Conditions se llama, las condiciones estándar de medición de las celdas solares, los hacen a 25 grados, radiación de un sol, cosa que no tenemos aquí en Navajoa, ¿no? Ni en Sonora. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos? Podemos mejorar esa tecnología aplicando nanotecnología. Por ejemplo, hay una parte de la nanotecnología que estudia los puntos cuánticos. Lo que hacemos con ellos es, los puntos cuánticos tienen una particularidad de confinamiento, que usan el fundamento del confinamiento cuántico para absorber una parte de la luz y reflejarla en otro de menor longitud de onda. Entonces, lo que hicimos con estos puntos cuánticos fue un efecto que se llama downshifting. Por ejemplo, reciben radiación UV y emiten en el visible, emiten en el verde o en el azul, como lo veían acá. Y eso aumenta la eficiencia de la celda solar, porque ese UV que la celda de silicio no le sirve para convertirlo en corriente eléctrica, lo utiliza para reemitirlo, ¿no? En uno que sí necesite, que sí le sirva. Entonces, pues vemos que aumenta la eficiencia en esta curva. No voy a entrar en tecnicismos, pero aumenta la eficiencia, acá está, en el porcentaje del 3, 4, 4.28, aumenta en ese porcentaje las celdas que ya están, las que ya con solamente utilizar un recubrimiento de puntos cuánticos, ¿no? Otras tecnologías, las celdas más eficientes que se conocen, se le llaman celdas tándem. Imagínense que nosotros podríamos poner capitas de diferentes materiales que absorban cada pedacito de la radiación solar que recibimos y que cada pedacito sirva para convertirla. Pues podríamos tener celdas solares mucho más eficientes. Estas son las celdas tándem. Tándem se llama porque está como en sándwiches así, ¿no? Bueno, hay unos materiales, los nitruros del grupo 3, como el nitruro de indio, nitruro de galio y nitruro de aluminio, que son materiales semiconductores sintéticos que pueden correr todo el rango de visible variando la composición del ternario, ¿no? Entonces, podemos producir, usando nanotecnología, celdas solares, utilizando esta tecnología de tándems, de capitas, de sándwichitos, para que cada sándwich, que cada capita, absorba una parte del espectro y lo convierta en corriente eléctrica. Entonces, si lo dividimos en pedacitos, la eficiencia aumenta, llegando a eficiencias más altas, ¿no? Para eso se necesitan herramientas tecnológicas avanzadas, como lo es el depósito de capas atómicas. Este es un equipo construido en el laboratorio. A mí me tocó construirlo en mi proyecto de doctorado. Está en Hermosillo. Estamos construyendo uno aquí, ya me lo terminamos. Ustedes lo han visto. Y obtuvimos materiales para desarrollar ese tipo de tecnología. Esos ternarios. Las tendas tándem que hay en el mercado, que muchas de ellas se utilizan en los satélites y en las estaciones espaciales, tienen eficiencias de 38%. Y teóricamente, unas que no son de esos materiales, son otro tipo de ternarios, ¿no? Pero las de Ingan teóricamente pueden alcanzar eficiencias mayores al 40%, o sea, 3, 4 veces más que una celda de silicio en un espacio más reducido. Aparte, la estabilidad térmica que tienen estas celdas
es mucho más alta. Aquí se hicieron pruebas de esas celdas en el campo de pruebas de helióstatos de la Universidad de Sonora, que está en Hermosillo también, usando concentradores solares para medir la eficiencia eléctrica y la eficiencia térmica de esos materiales, ¿no? de esas celdas a una radiación más alta. Y no solo eso, también podemos, en el área de dispositivos, ahora que hay de cuidar mucho el consumo de corriente eléctrica, utilizar dispositivos de iluminación mucho más eficientes, como los LEDs, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado desarrollar materiales que emiten en esa longitud de onda que le llaman la luz de día, ¿no? El daylight. Que si se fijan, esto que hicimos con un equipo fabricado en un laboratorio, tiene la calidad de laboratorios como esta, es una imagen de la compañía de Osram, que se dedica a hacer lámparas. Si se fijan, es prácticamente igual y tienen la misma emisión, ¿no? Ok, para terminar, me fui un poquito rápido lo último, se me fue el tiempo, pero como conclusiones, ya hay productos que están utilizando nanotecnología y ya están en el mercado y los estamos utilizando, ¿no? La otra es que el impacto tecnológico de la nano es a lo que le vamos a llamar la nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, ¿no? La aplicación de la nano también en innovación de dispositivos fotovoltaicos van a hacer que dejamos de depender de esos combustibles fósiles que tanto daño nos hacen a la humanidad por intereses y al medio ambiente por los gases de invernadero, ¿no? Bueno, en esta rama de la nano es muy incluyente, ¿no? Aquí es multidisciplinario, entramos todos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros, médicos, hasta de ciencias sociales, de economía, de ética, de filosofía, etcétera, ¿no? Aquí en la nano hay campo para todos, para el que quiera trabajar, ¿no? Y los países pioneros hasta la fecha, Estados Unidos, China, Japón, Rusia y la Unión Europea, ¿no? Mencionando a todos. También quiero decirles que México sí tiene grupos muy importantes en estas áreas, en UNAM, en el IPN, en el CIMESTAP, el CIMAP, en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de San Luis Potosí y aquí en la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces, pues por mi parte es todo, pues muchas gracias por haberme escuchado.